oralidad en general es un método, ¿cierto? Es el contacto directo, la oralidad provoca el contacto directo del juez con las partes y sus abogados. Y también, eso se llama inmediación, ¿no? Y también el contacto directo del juez con la prueba. El juez provee la prueba en una audiencia y también diligencia la prueba oral, que es la declaración de los testigos, peritos y las partes, ¿no? También en otra audiencia. Y entonces está directamente conectado con esa prueba y eso brinda una información de calidad que no la obtenemos en los procesos escritos. Yo creo que es un nuevo paradigma basado en la humanización del proceso. Humanizar el proceso es el respeto a la dignidad de la persona, a acercar el proceso a la gente, al ciudadano y también responder a la modernidad. Ir adecuando a los tiempos modernos otras formas de resolver la controversia suscitada entre los ciudadanos. Esa inmediatez de sentarse en la misma audiencia, demostrar que un juez es una persona común con una responsabilidad mayor, pero que le dé a conocer de qué tipo de proceso se trata, de qué va a pasar en la audiencia, de que sea en términos sencillos y claros, y que entienda qué es lo que pasa, qué es lo que normalmente pasa en las audiencias, pero que normalmente la gente no participa directamente. En este caso, al participar directamente, inclusive en el caso mío, le pido por favor que si hay algo que no entiende, que me interrumpa y que provea de explicar. Yo trato de explicárselo en términos claros y sencillos, y eso hace que la gente salga muy satisfecha, más allá después del resultado final del pleito, que le puede dar o no la razón. Siempre el contacto que tiene el tribunal, directo e inmediato con el justiciable, favorece la imagen que tiene el justiciable de la justicia. Muchas veces es el solo hecho de ser escuchado por quien tiene a su cargo la resolución de la causa, ya genera en las partes una mayor predisposición incluso a celebrar acuerdos, una mayor predisposición a colaborar y contribuir con el desarrollo del proceso. El sistema oral exige otras destrezas, ¿no? Exige otras destrezas para el juez como un juez director del proceso, que tiene que, como recién le comentaba, que tiene que estar perfectamente empapado de lo que sucede en el expediente y seguir cada caso de cerca, porque si no, no hay forma de manejar una audiencia preliminar o una complementaria sin saber concretamente qué elementos hay en el expediente, cuáles son las constancias del expediente, ¿no es cierto? Y para los abogados también se requiere para los abogados nuevas destrezas. Por ejemplo, lo que son las técnicas de litigación, ¿no? O sea, recuerden que, como bien, no sé si lo he explicado bien, pero en la audiencia complementaria, ¿no? Como se toma la declaración de los testigos, los peritos y las partes, bueno, los abogados de las partes preguntan directamente a los testigos y esa forma de preguntar también requiere una destreza nueva, ¿no es cierto? Con respecto a la resolución, cabe señalar que tiene que tender a una resolución con términos claros, que pueda comprender la ciudadanía y en un lenguaje común. Y dejar de nosotros a veces ciertas citas que hacemos referenciando a lo mejor antecedentes, pero que puede el ciudadano común comprender la resolución. Hacía falta un cambio así, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de la parte trabajadora, de donde hay juicios, que realmente tenemos procesos donde hay derechos alimentarios en juego, y que necesitan y requieren una respuesta judicial contundente y próxima, favorable o desfavorable, pero en definitiva una respuesta. Ya desde la audiencia, el tribunal tiene que explicarle al justiciable de qué se trata este procedimiento,
hacerle saber que el tribunal está a disposición para colaborar en las gestiones conciliatorias, transaccionales, para que el procedimiento no exclusivamente se resuelva a través de una sentencia. Se hace hincapié en todas las oportunidades, en la posibilidad de llegar a una solución acordada del juicio, que siempre es la mejor solución, porque cuando hay un acuerdo, ambas partes de alguna manera se sienten conformes con el servicio. Nosotros la única forma de legitimar nuestro trabajo es que la gente nos vea haciéndolo, ¿no? Entonces, las partes que asisten a la audiencia ven al juez trabajar, ven cómo está compenetrado el juez, ve que la persona que los va a juzgar conoce su caso, ha leído su caso, ¿no? O sea, lo conoce, lo está empapado perfectamente de cuáles son las constancias del expediente y por eso puede dirigir una audiencia preliminar y también una audiencia complementaria. Entonces, yo creo que este sistema también nos legitima ante la sociedad. Hemos tenido algunos ciudadanos que dicen, bueno, más allá de la resolución, gracias por habernos escuchado, gracias por el tiempo, y creo que el derecho a ser oído personalmente supera cualquier expectativa de los otros tipos de juicios. Esta reforma, a través de la Ley 10.596, la Legislatura de Córdoba, hace un par de años, modificó la estructura competencial de la competencia de los juzgados, atribuyendo a los juzgados de conciliación y del trabajo cierto tipo de la tramitación de cierto tipo de causas donde no solamente es juez de trámite, sino es juez de sentencia. No en todo tipo de juicios, sino en aquellos juicios donde la tramitación tiene que ser, son causas sencillas y de más fácil resolución, para darle también una mayor celeridad y un tiempo de respuesta mucho más próximo a esos reclamos. En este tipo de procedimiento especial, que se llama procedimiento declarativo abreviado de audiencia única, el juez de conciliación y del trabajo actúa como juez de sentencia, es decir, tramita la causa y dicta un pronunciamiento. Este procedimiento tiene la particularidad o la característica de ser desarrollado sustancialmente en su aspecto fundamental a través de una audiencia única que se desarrolla en la práctica mínimamente en dos actos procesales distintos, donde se concentran múltiples actuaciones procesales y en las que el juez o jueza interviene necesaria y obligatoriamente en forma presencial y personal en un contacto directo e inmediato con los usuarios del servicio de justicia, es decir, con las partes y sus litigantes. Son 12 causales en total. Las que tenemos actualmente vigentes son aquellos casos de despido sin invocación de causa, o sea, que esos casos que se despiden, no se invoca causa y procedería la indemnización por despido. Los casos donde se cambian las condiciones de trabajo, ¿sí? Donde se varían las condiciones de trabajo, que se llama jurídicamente ius variandi. Por ejemplo, se cambian los horarios de trabajo de una persona, se cambian las condiciones remunerativas o se cambian las formas en que se presta la tarea en perjuicio de la parte trabajadora. Está habilitada este tipo de acción sencilla y rápida para ver si se dan o no los presupuestos para volver las condiciones al estado anterior. El otro supuesto es el supuesto de el pago de los rubros que integran la liquidación final. Cuando un trabajador o una trabajadora concluye su vínculo laboral por cualquier causa, renuncia, despido, tiene derecho a percibir en todos los casos ciertos rubros que son de devengamiento obligatorio, los salarios de los días que corresponden al mes de la extinción, el sueldo anual complementario proporcional, es decir, el aguinaldo, las vacaciones proporcionales. Cuando los empleadores o empleadoras no hubieran abonado esos importes, pueden ahora los afectados requerir la instrucción de este tipo de procedimiento para que puedan percibir rápidamente esos créditos que son de naturaleza alimentaria. Y finalmente, la causa que hoy mayor volumen de
juicios representa en la actualidad, que es el supuesto de accidentes o enfermedades profesionales, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales o enfermedades no listadas que han sido reconocidas por la comisión médica como contingencias cubiertas por el sistema de riesgo de trabajo. Es decir, un trabajador se accidenta, ese accidente es reconocido como un accidente del trabajo por parte de la comisión médica y lo único que se cuestiona es el porcentaje de incapacidad que ha sido determinado en sede administrativa o el monto de las prestaciones dinerarias que han sido reconocidos en sede administrativa. Ante todas estas causales, supongan, vamos al caso de un despido sin causa o una liquidación final que se adeudaba, tramitado por un juicio ordinario que tenía dos etapas, una etapa ante el Juzgado de Conciliación del Trabajo y una etapa ante la Cámara, y eso podía demorar aproximadamente 3 o 4 años hasta que tenga una sentencia definitiva y una respuesta. Hoy en día esa respuesta y los términos se han acotado de manera significativa, más o menos entre 4 y 5 meses puede tener una sentencia ya, y eso hace que este tipo de causas, donde realmente la urgencia en tener una tutela judicial efectiva se vea beneficiada. Por otro lado, la ley ha previsto que la prueba debe procurar producirse en un término de 60 días hábiles, y el tribunal y las partes saben, desde el mismo momento en que se celebra la audiencia, que deben arbitrar todos los mecanismos que tengan a su alcance para lograr que realmente la prueba esté incorporada en ese término. Entonces, un proceso que probablemente antes llevaba años, hoy se resuelven aproximadamente en un promedio, o deberían resolverse aproximadamente en un promedio de 8 meses en el peor de los casos, 8 o 9 meses en el peor de los casos. A modo de ejemplo, en una causa tramitada en el juzgado a mi cargo, en el que no había prueba oral que producir más que unas informativas, desde que se presentó la demanda y hasta que se resolvió la controversia transcurrieron 83 días corridos. La ley establece que junto con la demanda se ofrece la prueba que hace al hecho que se reclama. Vamos a una indemnización por despido, se tiene que acompañar el telegrama de despido, por ejemplo. En el caso de comisión médica, un dictamen de comisión médica que le reconozca el carácter profesional de la enfermedad o el accidente. Una vez que el tribunal lo recibe, verifica que se encuentran las condiciones formales para admitirlo, se corre un traslado a la demandada, a la parte demandada. Esta parte contesta y ofrece su prueba. De esa contestación se vuelve a correr un traslado por la prueba ofrecida a la parte actora, y posteriormente se fija una audiencia, una primera audiencia, donde se van a determinar en esa primera audiencia cuál es el objeto de la litis, o sea, qué es lo que es reclamado, cuál es el núcleo sobre el cual el tribunal tiene que resolver, y en función de ese núcleo que se tiene que resolver, cuál es la prueba de la ofrecida por las partes que se admite el tribunal, para que llegar a una segunda audiencia donde, una vez tramitada esta prueba que se admitió, las partes aleguen de bien probado, se puedan tomar las testimoniales, y posteriormente, a los 15 días de esta segunda audiencia, ese juicio tenga una sentencia. Este procedimiento especial supone, además, que el juez o la jueza se expresen, así lo determina el protocolo de actuación que se ha aprobado con motivo de este procedimiento y que establece normas vinculantes, de que utilice expresiones claras, sencillas, para que puedan ser comprendidas por quien es el destinatario de esas expresiones, que en definitiva es el justiciable. Pero solamente el hecho de sentarlo y tener la posibilidad de que el juez lo escuche directamente y entienda lo que está pasando, diciendo, mire, usted reclamó esta cosa, la demandada, la verdad que se opone por este motivo, y en función de eso, la prueba que ofrecieron ustedes, esta es procedente, esta no es procedente por este motivo, porque en realidad no es parte de la discusión. Así que la gente se vaya mucho más tranquila. Por ahora, y la devolución que tenemos de los letrados, letradas y justiciables en el desarrollo de estos procedimientos, que está siendo monitoreado a través
de encuestas que deben ser realizadas al finalizar cada una de las audiencias en forma anónima ha sido muy favorable. Desde el 2019, a partir de febrero del 2019, comenzamos con una experiencia piloto. La ley 10.555 establece el proceso civil por audiencia en materia civil y a partir de febrero, como recién dije, empezamos con una experiencia piloto, 15 jueces de acá de Capital y 3 jueces del interior, concretamente de Río Cuarto. Después se fueron agregando otros juzgados, tanto en Capital como en el interior, y ahora empezamos con la oralidad, todos los jueces de la provincia, absolutamente todos. La oralidad se aplica por norma en aquellos juicios de daños y perjuicios que establecen un monto máximo de 736 mil pesos, que se llama juicio abreviado. Para los juicios del derecho al consumidor, para resolver cuestiones del consumidor, está la invitación que nosotros podemos hacer a las partes de someterlo a este proceso. Son demandas de daños y perjuicios, o sea, reclamos indemnizatorios, como por ejemplo un accidente de tránsito. Todas aquellas demandas que superan ese monto y las otras que no son de daños y perjuicios, se puede adherir a la ley de oralidad, pero no van como proceso civil por audiencia de manera obligatoria. El proceso civil por audiencia, el proceso civil concretamente, se estructura de esta manera. El actor impetra demanda, el actor presenta una demanda, el demandado contesta la demanda y luego, después de ahí, de esa contestación de la demanda, el juez tiene que fijar una audiencia, que es la audiencia preliminar, dentro de los 20 días siguientes a la contestación de la demanda. Y en esa audiencia preliminar se cumplen múltiples propósitos, múltiples funciones, por eso decimos que es una audiencia multipropósito, pero esencialmente para que se pueda comprender correctamente qué sucede en esa audiencia, bueno, el juez tiene una función muy importante, que es tratar de conciliar, o mejor dicho, que las partes acuerden, lograr avenimiento entre las partes y una autocomposición del litigio, o sea, trata de acercar a las partes con técnicas de negociación y de persuasión para que las partes puedan solucionar ellas mismas su conflicto. Si las partes no llegan a un acuerdo, no celebran una transacción, el juez procede ahí a fijar el objeto litigioso, que en realidad es determinar cuáles son los hechos conducentes para la solución del litigio, provee a la prueba ya ofrecida por las partes en la demanda y en la contestación, fija un plan de trabajo de esa prueba, también de manera coordinada con las partes. El tribunal y las partes van a producir la prueba de manera coordinada. Ese encuentro frontal, lo que da como beneficio es percibir cómo somos como personas, cómo contamos, cómo hablamos, los gestos, y todo eso influye en el valor que nosotros le vamos a dar a la prueba. En esa etapa intermedia se produce la prueba escrita. Esto es pedido de informe a la municipalidad, a algún escribano, a alguna empresa. La prueba pericial también se produce en esta etapa. Finalmente, y no puede pasar más de 4 meses, se celebra la audiencia complementaria, y esa audiencia es la audiencia de debate, o lo que podemos denominar audiencia vista de causa, ¿no? Que es donde se produce la prueba oral. O sea, ¿qué significa? Los autores de la oralidad señalan que es la prueba viva. Ahí vamos a producir la declaración de los testigos, los peritos y las partes. En esa audiencia también, una vez producida la prueba oral, se corre traslado para alegar. En definitiva es que los litigantes manifiesten al juez cuál es la prueba que los favorece y por qué hay que acoger la demanda o por qué hay que acoger la defensa del demandado.
Y ahí mismo se declara clausurado el debate, se clausura, perdón, el debate y se pasa al dictado de la sentencia. Al tomarse en 2 audiencias y resolver de manera inmediata, porque tenemos 30 días, también alivia el trabajo de toda la Secretaría. ¿Y en qué nos beneficia el juez? El juez, al vivir esa inmediación, esa audiencia de debate, escuchando a los testigos, ya habiéndose rendido a la prueba pericial o la informativa, habiendo escuchado a las partes, permite ir logrando la convicción. Por eso este proceso es un proceso muy ágil, muy rápido. Eso es, digamos, es lógico que así sea, porque nosotros tenemos un promedio, según la estadística, que en un año y un par de días, 1 año y 20 días, creo que es la estadística, los procesos civiles orales concluyen. Ha cortado el tiempo del proceso civil a la mitad. Si en un proceso por expediente, digamos, o lo que se denomina el proceso escrito, ¿no? Nosotros por ahí tardábamos, para estos mismos casos, ¿no? Para los mismos casos que prevé la ley de oralidad, tardamos hasta el dictado de la sentencia 2 años, 2 años y medio, y a veces créanme que 3 años, ¿no? Bueno, acá en 1 año y poquitos días ya tenemos el dictado de la sentencia, si es que no hay una transacción, no hay un avenimiento anterior, que eso también es, podríamos decir, es muy común. Fíjese que la estadística señala que más del 60% de las causas se arreglan antes del dictado de la sentencia. Al actuar el juez directamente con las partes, los abogados y los profesionales, como pueden ser los peritos, hay una relación, un encuentro frontal donde permite ver cómo actúa el juez, cómo actúan las partes, también los profesionales, pero sobre todo permite no solo tener al juez que va a ejercer su rol de autoridad, que no quiere decir un ejercicio abusivo, sino de director del proceso y control del proceso, sino también de transparencia y confiabilidad en sus actos. Yo estoy convencido que el juez de la oralidad tiene una información de mayor calidad que el juez del proceso escrito. ¿Por qué? Porque tiene un contacto directo con las partes y con la prueba, que no sucede, créame, que eso no sucede en los procesos escritos. Yo creo que es un cambio sustancial desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva, que hoy impone garantizar que el pronunciamiento judicial llegue de manera oportuna a las partes. Es decir, hoy la tutela judicial efectiva viene dada por el acceso a la jurisdicción y también que esa jurisdicción resuelva, dé respuestas oportunas a los conflictos. Y yo creo que es un gran avance en ese sentido. Y mantiene aquel principio que tuvimos en la primera audiencia de cercanía, porque la parte está acá, si bien esto es más formal, porque de hecho hay un estrado y estamos a distintos niveles en cuanto a la cuestión formal, porque esto hace a la presencia de la justicia, también hace que la parte vea y entienda de qué se trata y cuál es la finalidad en definitiva del proceso y pueda hacer su propio análisis de lo que si él reclama o le reclaman tiene o no algún asidero en función de la prueba que se ofreció. Te ha permitido cumplir con las pautas constitucionales y convencionales de lograr la resolución del conflicto en un tiempo razonable, porque se acotan los términos y con una mejor calidad de las resoluciones y entonces lograr el objetivo que es la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva es derecho a una audiencia, ¿no? Derecho a una audiencia, las partes tienen derecho a conocer, a tener un día en el tribunal, ¿no? Lo que dicen los autores del derecho anglosajón, ¿no? Su día en el tribunal y además de eso, en un plazo razonable. No podemos tener litigios con duraciones excesivas y este proceso permite solucionar el litigio en un plazo por demás razonable, que es como lo han dado las estadísticas, que es en un año, incluso algunos en tiempo menor.